Y estoy con la licenciada en psicología Noelia Cuñer. ¿Qué haces, Noelia? Bueno, hemos charlado, te cuento que ya solucionamos el mundo con Noelia, pero como todos los jueves tenemos la visita de ella y el tema de hoy es un poquito cómo vamos a ir saliendo, Noelia, de esta cuarentena y de este encierro. Es lo que nos está atravesando actualmente como aspectos emocionales ligados al desconfinamiento, que es lo que estamos empezando a hacer. Es el hecho de empezar a volver a la vida pública, de volver a salir de nuestras casas, volver a pisar la vereda, abrir nuestra casa también a personas ajenas al domicilio, ya sea o un plomero, gente que nos viene a hacer trabajos en casa. Eso da miedo. Eso da miedo, exactamente, Carolina. Eso es lo que yo quería entrar como temática. El miedo es una de las emociones primarias del hombre, sobre la cual también edificamos nuestra forma de vincularnos, ¿sí? Y el patrón del miedo ha cambiado a partir de esa situación de pandemia que estamos viviendo respecto de cómo vemos a los demás, por ejemplo, ¿sí? Anteriormente, al vivir esta pandemia, cuando nosotros veíamos por la calle una persona con el rostro cubierto, inmediatamente esa persona era señal de alarma, ¿sí? Como una persona que podía ser en cierta medida alteradora del orden social o lo que fuera. Era peligroso. Era peligroso, exactamente. Por ejemplo, ahora es al revés. Si vos vas con el rostro descubierto, la mirada del otro se empieza a situar en vos como diciendo, estás entendiendo las reglas del juego. Todo esto que con el miedo es lo que estamos atravesando ahora a partir de tener que de alguna manera volver a vincularnos con la vida pública, insertarnos nuevamente en la vida social. No solamente los adultos, que somos los que más o menos movemos los hilos, ¿no es cierto?, de la vida social, sino también, por ejemplo, los niños, a los que les hemos inculcado mucho el tema del miedo en la calle, en la vereda, no salir, y ahora hay que volver, de alguna forma, a llevarlos a ese espacio donde les dijimos que estaba el peligro. Pueden deambular con el bichito. Exactamente. Bueno, los niños todavía les falta mucho para volver a sus actividades cotidianas, pero ¿qué pasa con el adulto mayor? ¿Qué pasa con los abuelos? El adulto mayor es un punto muy interesante de tratar, de hablar. Han padecido muchísimo la pandemia porque son un grupo de riesgo, porque se han visto en muchos casos más aislados que el resto de las franjas etarias, digamos, de la población. Había que resguardarlos. Había que resguardarlos. Y ya de por sí es una edad donde el miedo tiene una cierta instalación permanente, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a lo desconocido, porque el mundo ha cambiado también muy vertiginosamente y en algunos casos han quedado como marginados. Entonces es un grupo que requiere particular atención del entorno que está a cargo o a cuidado de esa persona, de ese adulto mayor, acompañarlo en esta reinserción, que hay que verlo de ese modo, es una reinserción en la vida pública, porque fueron 2 meses y todavía siguen siendo y vamos a permanecer mucho tiempo más. Sí. También, como hablábamos antes, tal vez puede haber ahora una reinserción en lo social que después tengamos que retroceder. Y después volvemos a foja cero. Por la particular condición que tenemos en la ciudad de Madrid, que no hay ningún caso, no hubo ningún caso, pero bueno, nada, no sé. Que aparezcan, ¿no? Y eso es una realidad, lo acaba de decir el intendente, que ellos tienen la certeza de que en algún momento va a haber casos en la ciudad y eso puede llevar a retrotraernos en esta mini libertad que estamos teniendo. Exactamente. ¿Cómo manejamos eso emocionalmente? Sí, cómo manejamos eso emocionalmente también viendo cómo actúa el otro, el de al lado. Porque también vemos gente que está muy despreocupada, o sea, nosotros tratamos de reinsertarnos de manera progresiva, paulatina, ordenadamente, pero también vemos gente que ha caído del otro lado y que está totalmente ocupada. Sí, ya lo toma como una... Tenemos al vecino que hace asados los sábados a la noche, que recibe amigos, y nosotros también estamos en esa situación de decir, denuncio, no denuncio, lo dejo que haga su vida, total, él es el que se daña, nos daña a todos. Yo creo que en ese caso no hay el otro hace su vida y yo lo dejo. Estamos todos en el mismo barco. Hay una cuestión de la conciencia social que ha tenido que madurar, ¿sí? Porque la situación no nos ha dejado otra salida. Y en eso es importante remarcar que esta conciencia social no debe ser ni en un extremo libertina ni en el otro extremo totalmente paranoica. Tenemos que guardar un equilibrio para manejarnos adentro
en este contexto que estamos atravesando, que es ser lo suficientemente precavidos y juiciosos para no ponernos en riesgo a nosotros ni a los demás, pero tampoco caer en ese miedo extremo que te impide ahora, por ejemplo, abrir la puerta y salir, no te digo normalmente, pero salir a hacer tus actividades de manera natural, vamos a decir. Tal cual. Decime, Noelia, ¿aumentaron las crisis? ¿Hay más ataques de pánico? Sin lugar a dudas. ¿Cómo reacciona el cuerpo a esto? ¿Ataques de pánico, depresión? ¿Qué más? Todo el correlato del abanico de enfermedades anímicas que se te ocurra. se pueden haber presentado en mayor medida, sobre todo en personas que ya tenían una situación de base, de algún tipo de desequilibrio, alteración o trastorno. Esto no ha ido más que en deterioro de esa situación de base. Las consultas han aumentado, los psicólogos recién ahora estamos nuevamente ocupando los espacios de los consultorios, anteriormente estábamos trabajando por terapia virtual. De hecho, acá en Mercedes se conformó un grupo muy lindo de profesionales de la salud mental, de psicólogos, que estamos trabajando con la modalidad de la terapia virtual, pero no es algo a lo que estamos todos acostumbrados y tampoco algo a lo que todo el mundo pueda acceder por el hecho de tal vez no tener la conexión Wi-Fi, tal vez no tener en tu casa un espacio reservado para tener una consulta. La soledad para poder estar. Yo he igualmente atendido casos en situaciones de lo más diversas, personas en el auto que hacen la consulta virtual, personas en la terraza, en un altillo, porque cuando uno consulta consigue. Pero no es la situación ideal el hecho de consultar de manera virtual. Lo normal es ir a un consultorio y atenderte de ese modo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí han aumentado muchísimo las consultas, sobre todo en personas que tenían dificultad o un trastorno de base. Hoy dijiste contigo que los adultos de esta franja etaria que no es ni el mayor, ni el adolescente, ni el niño, es el manejando los hilos, ¿no? Hoy por hoy. ¿Cómo ayudamos a nuestros padres para hacer de esto lo más sanos posible? Sí, eso es lo más importante, lo más sano posible. También el adulto que está controlando, como decimos, la situación, porque en muchos casos ese control se ha visto perdido o menoscabado por el hecho de, por ejemplo, no estar pudiendo ir a trabajar. Entonces, el que controla la economía, por ejemplo, de una familia, el que tiene a cargo a los niños, el que se tiene que ocupar de los adultos mayores, también ve que esa situación de poder, donde él gobernaba esos hilos, como que también lo ha ido, como de alguna forma, perdiendo o se ha descontrolado. Entonces, pierde seguridad. Tratar de estar, en el caso de los niños, alertos, de los niños y de los adultos mayores también. Como decirte, expectante de lo que al otro le pasa. No ir con algo prefijado o algo prearmado de cómo hacer para sacar a mi niño a la vereda, ahora que se permite dar una vuelta a manzana, o cómo hacer para acompañar a mi mamá o a mi papá, adulto mayor, a hacer una determinada cosa, sino en el momento que sucede, estar lo suficientemente lúcido como para lidiar con eso que sucede. Porque tal vez uno lleva una expectativa de que el niño se iba a enloquecer por salir a la vereda y tal vez abrís la puerta y no quiere salir, claro, o tiene miedo de salir. O al revés, pensabas que tu papá, tu mamá se iba a asustar mucho cuando le propongas hacer algo y no, al contrario, lo toma natural. Entonces, creo que lo más importante es poder estar lo suficientemente despierto para en ese momento poder operar con lo que sucede. A pesar de que te digo que nosotros también estamos atravesados por la situación. Por eso te iba a decir, tenemos que mantener la cordura para poder mantener la cordura de los demás. Última pregunta y nos vamos porque ya estamos con tiempo, pero la OMS está advirtiendo de los traumas que va a dejar en la sociedad esta cuarentena y esta crisis mundial, y habla de aumento de los suicidios, patologías y los trastornos. ¿Qué pensás que la OMS está hablando de los diciendo no descuiden la parte psicológica? ¿Qué pensás que tendría que hacer el gobierno con cada país tiene sus patologías también, ¿no? Y su idiosincrasia. ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué es lo que tendría que hacer los municipios? ¿Cómo ayudamos a esto? Lo más importante con esto que sigue pasando, que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que dentro del suicidio y de patologías mentales, es por el hecho de que las personas somos seres vinculares. Nosotros somos animales sociales, ¿no es cierto? Nos sostenemos en el otro.
mirada, en la palabra del otro, en la contención, en lo que nos brinda el entorno. Entonces, el hecho del confinamiento y esa ruptura que se ha producido en cierta medida del lazo social es lo que hay que tratar de, porque eso es lo que nos salva como personas. Entonces pienso que lo importante sería, a partir de que empiece un desconfinamiento, empezar a favorecer el vínculo humano por los medios que estén disponibles, si son virtuales, si son reales, pero favorecer que la persona se pueda encontrar con el otro. Me quedo con esa frase, me encantó tu cierre. Los lazos y los vínculos sociales son lo que nos van a